Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo vio cambios significativos en la geopolítica, las economías y la sociedad. Con el Tratado de Versalles en 1919, se estableció la Liga de Naciones con el objetivo de evitar futuros conflictos. La Segunda Guerra Mundial comenzó debido a una serie de factores que se acumularon tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919 dejó a Alemania en una situación económica y política muy difícil, lo que generó resentimiento y deseos de revancha. En medio de todo esto, apareció un desalmado que, además de ser conocido por sus atrocidades, portaba un bigote un tanto peculiar. Me parece que ya todos sabemos a quién me refiero, ¿no? ¿No? ¿En serio? ¿Me estás cargando? Adolf Hitler. Este personaje carismático aprovechó el descontento generalizado en Alemania y prometió devolverle la grandeza al país. Con su retórica convincente y su habilidad para movilizar a las masas, Hitler y su partido nazi comenzaron a ganar poder. En 1939, decidieron invadir Polonia, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal del Grupo Norte del Ejército era capturar Danzig y después dirigirse al sur, hacia la capital de Polonia, Varsovia. Eso evitaría que las fuerzas polacas en retirada establecieran una línea defensiva. Alrededor de la ciudad, a las 6 de la mañana, poco más de una hora después de que las fuerzas de tierra alemanas cruzaran la frontera con Polonia, las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, iniciaron una despiadada campaña de bombardeos. Esta invasión violó varios tratados internacionales, y tanto Reino Unido como Francia habían garantizado la independencia de Polonia. Al ver que la expansión alemana no se detendría con diplomacia, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, marcando oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, en los primeros años de guerra, hizo el despliegue de una estrategia militar innovadora conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Este método, que combinaba ataques rápidos y contundentes por tierra y aire, buscaba desestabilizar a los ejércitos enemigos antes de que pudieran organizar una defensa efectiva. La Guerra Relámpago permitió a Alemania obtener victorias rápidas y contundentes, asegurando territorios claves en Europa Occidental. Hitler continuó sus planes de expansión y en junio de 1941 rompió el pacto de no agresión que tenía con la Unión Soviética al lanzar la Operación Barbarroja, una invasión sorpresa al territorio soviético. Esta operación representó un cambio crítico en la guerra. Abrió un frente oriental que debilitó a las fuerzas alemanas al dispersar sus recursos y marcó el inicio de una brutal campaña en la que ambos bandos sufrirían inmensas bajas. La entrada de la Unión Soviética en el conflicto como enemigo de Alemania incrementó la presión sobre el régimen nazi, y Stalin llamó a una gran guerra patriótica para defender el territorio soviético. Mientras tanto, el Reino Unido, que se mantenía firme en su oposición a Alemania, se convirtió en el siguiente objetivo. En lo que sería conocido como la Batalla de Inglaterra, la Luftwaffe lanzó una ofensiva aérea masiva contra territorio británico en el verano de 1940. Aunque los alemanes esperaban que el bombardeo destruyera la moral y la resistencia británicas, los británicos lograron resistir. El liderazgo de Winston Churchill, junto con el uso de tecnologías como el radar, permitieron que la Real Fuerza Aérea Británica repeliera el ataque. La batalla marcó la primera gran derrota de la maquinaria nazi y mostró que Alemania no era invencible. Simultáneamente, la guerra se expandía por múltiples frentes, y Alemania ocupaba cada vez más países europeos, imponiendo regímenes colaboracionistas y estableciendo un control férreo en territorios conquistados. Esta Europa ocupada sufría la opresión y brutalidad del régimen nazi, que incluía la persecución sistemática de judíos,
disidentes políticos y otros grupos. La ocupación nazi sembró el miedo y el sufrimiento en la población europea y generó movimientos de resistencia en varios países, que se unirían luego a los aliados para liberar el continente. Y no solo la Alemania nazi protagonizaba las batallas más grandes. La guerra en el Pacífico, parte crucial de la Segunda Guerra Mundial, enfrentó a Japón y Estados Unidos tras el ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor en 1941. Este ataque llevó a Estados Unidos a unirse al conflicto, enfrentándose a Japón en batallas feroces por el control de Asia y las islas del Pacífico. La batalla de Midway en 1942 marcó un punto de inflexión, permitiendo a las fuerzas aliadas avanzar en una estrategia de island hopping para acercarse al territorio japonés. La resistencia fanática de Japón se intensificó, incluyendo tácticas suicidas como los ataques kamikaze. Finalmente, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto, junto con la entrada de la Unión Soviética en la guerra, forzó a Japón a rendirse el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin al conflicto. Si hablamos de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, no nos podemos olvidar del Día D, o el desembarco de Normandía. Ocurrió el 6 de junio de 1944 y fue una de las operaciones militares más grandes e importantes de la Segunda Guerra Mundial. En este día, las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, lanzaron un asalto anfibio masivo en las costas de Normandía, Francia, ocupada por los nazis. Esta operación, conocida como Operación Overlord, tenía como objetivo liberar Europa Occidental del control alemán y abrir un nuevo frente en la guerra. Más de 156,000 soldados desembarcaron en 5 playas designadas: Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword, enfrentándose a una feroz resistencia de las fuerzas alemanas, que habían fortificado la costa en previsión de un ataque aliado. Volviendo a las atrocidades de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi implementó un sistema de campos de concentración y exterminio por toda Europa. Estos campos fueron diseñados inicialmente para encarcelar y controlar a disidentes políticos, minorías étnicas y personas que el régimen consideraba indeseables, pero rápidamente se convirtieron en centros de exterminio masivo. Los prisioneros enfrentaban condiciones inhumanas, con trabajos forzados, hambre extrema, experimentos médicos y ejecuciones sistemáticas. Este sistema se expandió a medida que Alemania ocupaba territorios, convirtiéndose en una maquinaria de muerte que marcó uno de los episodios más oscuros de la historia. La solución final, el plan nazi para exterminar al pueblo judío, mostró hasta dónde podían llegar las ideologías extremistas y totalitarias. Esta atrocidad sacudió al mundo y reveló la necesidad de proteger los derechos humanos fundamentales para evitar que un horror así se repitiera. La Operación Barbarroja fracasó, y la batalla de Stalingrado en 1942 fue un punto decisivo, pues debilitó significativamente al ejército alemán. Mientras tanto, los desembarcos en Normandía en el Día D y el avance de las fuerzas aliadas hacia Berlín contribuyeron a la derrota final de Alemania, que se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945, dictaminando el final del régimen nazi y, consecuentemente, el final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, cuando las atrocidades salieron a la luz, el impacto en la sociedad mundial fue profundo. El mundo de posguerra se organizó en torno a la idea de nunca más permitir que pase algo similar, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, que promovió derechos humanos y justicia internacional. Además, se establecieron tribunales como el de Nuremberg para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra y del Holocausto. Los campos de concentración, el genocidio y las ideologías totalitarias se convirtieron en advertencias permanentes sobre los riesgos del odio y el abuso de poder,
cambiando para siempre la forma en que la humanidad aborda la paz, la justicia y los derechos humanos. La guerra no solo alteró el mapa político, sino que transformó profundamente los valores sociales y éticos, recordándonos la responsabilidad compartida de construir un mundo más justo y humano. ¡Hola, amigos! Ah, no me hablan, ¿eh? Bueno, hablaré conmigo mismo. Hola, soy Homero Simpson. Pónganos un 10, profe. Vayámonos a tomar unas cervezas. Porfis. No,